Quisiera compartir con ustedes la experiencia del proyecto SABA. SABA, Saneamiento Básico Ambiental en el ámbito rural en el Perú. Es un proyecto de la cooperación suiza, es un proyecto que ha desarrollado un modelo desde el año 96 para dar solución a toda la problemática de agua y saneamiento que tenemos allá en el Perú, con bajos niveles de cobertura, con muchos problemas de calidad del agua, con mucha incidencia, prevalencia de enfermedades diarreicas agudas, parasitosis, dérmicas, etcétera, pocos niveles de sostenibilidad, ¿no? En resumen, lo que buscamos es una gestión sostenible de los servicios básicos de agua y saneamiento en el medio rural, con la conjunción de todos los actores públicos, privados, locales, subnacionales, nacionales, para poder dar una solución adecuada al problema de agua y saneamiento que tenemos ahí en el país. Este proyecto, ¿no es cierto?, este proyecto ha tenido varias etapas. Este proyecto inició el año 1996, en el que las condiciones del saneamiento ambiental básico rural en el Perú eran deficientes a nivel coberturas, a nivel sostenibilidad, y el proyecto nace como una iniciativa desarrollando un modelo, ¿no es cierto?, comunitario de gestión de los sistemas de agua y saneamiento participativo, en el que dentro de los criterios y dentro de los enfoques, obviamente se validaron muchas estrategias, como por ejemplo, agua y saneamiento juntos en un solo momento. No podemos financiar un proyecto de agua y luego entrar a la comunidad para financiar los baños, las letrinas o como se llame, ¿no es cierto? Tienen que entrar juntos en un solo momento. El ciclo de proyecto tiene que guardar una coherencia antes, durante, después. Es decir, antes se prepara, se motiva, se organiza, se establece las reglas de juego, reglamentos, estatutos, etcétera. En el durante se interviene en el componente de obra, que tiene una particularidad. Sí o sí tiene que llegar hasta el nivel domiciliario, si no, no hay impacto. Si no, no vamos a conseguir la sostenibilidad. ¿Cómo vamos a pensar un servicio público sea sostenible, ¿no es cierto?, cuando es mío, cuando hay agua, y cuando no es, y yo no voy a pagar cuando no hay agua? ¿Cómo voy a trabajar hábitos de higiene si no tengo el servicio intradomiciliario para propiciar todas las conductas sanitarias de lavado de manos, higiene corporal, del ambiente? Se incorpora el trabajo de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos dentro de la propuesta. Y la diferencia, miren, año 96, y la diferencia, un fuerte componente social. Un fuerte componente social. Innovador para esos años, en el que toda la inversión únicamente iba a la infraestructura. La infraestructura, y simplemente se pensaba que la infraestructura era la solución al problema. Y los indicadores mostraban que, por el contrario, la infraestructura era el medio, nada más. A través del trabajo social, promoción, capacitación, educación sanitaria, fortalecimiento de capacidades, es que se empezó a trascender a los indicadores que en realidad se querían buscar. Pero la experiencia mostró que no solamente bastaba trabajar en la comunidad con todos estos componentes. Los proyectos no seguían siendo sostenibles, y ahí es en la etapa, en el escalamiento, es que el proyecto empieza a trabajar con los gobiernos locales. Es decir, desarrollar dentro de los gobiernos locales áreas técnicas municipales especializadas para dar el soporte a la comunidad cuando la comunidad empiece a tener problemas, cambio de directiva, desastres naturales o desastres producidos por peligros. El desastre no es natural. Entonces, una serie de condiciones que hacían que un actor local dé el soporte a la comunidad a efectos de que este nivel de sostenibilidad no se pierda. Y este gobierno local, a la vez, con el soporte del nivel subnacional, a nivel regional. Y es por eso que dentro del escalamiento que se va viendo en la experiencia que se tiene del proyecto, es que se empieza trabajando a nivel comunitario, se trasciende a nivel local, nos insertamos, el proyecto se inserta. Muy bien, el gobierno se inserta, ¿no es cierto?, dentro de las instituciones públicas, el nivel subnacional,
entramos dentro de la estructura pública y lo interesante es que el modelo se replica a nivel nacional. Es decir, la inversión ya no la hace el proyecto, la cooperación financia únicamente los primeros años. Toda la inversión es financiada a través de gobiernos locales, gobiernos subnacionales y el gobierno nacional, utilizando el modelo que les estoy comentando. Entonces, la inversión viene directamente a través de los actores públicos. Y obviamente esta experiencia que nace en 2 regiones del Perú, el Perú tiene aproximadamente 24 regiones o departamentos, nace en 2 regiones y actualmente venimos trabajando en 14 regiones, más de las 3/4 partes del país, bajo este enfoque, bajo este modelo, y en esta última etapa ya estamos en la etapa de incidencia a nivel nacional, de incidencia a nivel de otros países de manera internacional para que el modelo sea adecuadamente utilizado. ¿Dónde es que se incluye la gestión integral de recurso hídrico, la reducción de riesgo de desastre? Cuando empezamos a tener incidencia en las políticas públicas, en los gobiernos locales, en los gobiernos subnacionales y la incidencia al nivel nacional, en el que incluimos, en primer lugar, a nivel de las cuencas donde trabajamos, la gestión integrada de recursos, se incorpora la reducción de riesgo de desastre como herramientas a través de herramientas importantes que nos van a permitir y nos van a facilitar incorporar este nuevo enfoque, y obviamente ahora nos encontramos reducción de riesgo de desastres más adaptación al cambio climático de manera única y de manera conjunta. El proyecto tiene ahora como objetivo favorecer el incremento de la cobertura con equidad a los servicios sostenibles de agua y saneamiento. El Perú, como les comentaba, tiene 24 regiones, estamos trabajando en 14 regiones, tenemos una población en el país de 30 millones de habitantes, 8 millones rurales, y prácticamente ese es el grupo focal sobre el cual directamente el proyecto trabaja y tiene incidencia. ¿Cómo es el modelo y cómo funciona? Básicamente tenemos un nivel comunitario en el cual el trabajo, la integralidad de las acciones, ¿no es cierto?, bajo este modelo, agua y saneamiento, infraestructura, componente social, soporte institucional, conjunción de actores, nacen con el protagonismo y se busca la autogestión con la inclusión de reducción de riesgo por desastre, adaptación del cambio climático de las comunidades rurales, bajo el soporte, monitoreo, facilitación, liderazgo de los gobiernos locales a través de las áreas técnicas municipales que, de acuerdo a la experiencia del proyecto, ahora ya es una política nacional. Es decir, tú, gobierno local, quieres que yo, gobierno nacional, financie algún proyecto de agua, tienes que tener tu área técnica municipal. Hay un plan de incentivos muy interesante y este área técnica municipal tiene que dar el soporte a todas las localidades y jurisdicción existente de tu competencia. En el tema de agua y saneamiento, ahora bajo el enfoque o con el enfoque de adaptación al cambio climático y reducción de riesgo por desastre. Se hace un trabajo también muy articulado con los actores, el sector salud, importantísimo, vigilancia de la calidad del agua. Tú, sector salud, eres el encargado de vigilar la calidad del agua, el control a cargo de la comunidad rural, organizada a través de su comité, de su junta administradora, un trabajo muy fuerte con el sector educación, ¿no? Se forman capacidades en muchachos de 4º o 5º de secundaria como gasfiteros, como fontaneros, para que ellos puedan desarrollar estas actividades en sus propias comunidades, y la inclusión del tema ambiental diversificado en la currícula escolar. Todo este modelo a nivel local, a nivel de la comunidad, a nivel local, es obviamente secundado, apoyado, fortalecido a través del nivel subnacional. Allá en el Perú tenemos gobiernos regionales, gobiernos subnacionales que dan el soporte a todos estos actores locales. Y obviamente estos actores locales, de igual manera, a través de estas instancias, inciden y obviamente dan cumplimiento a la normativa nacional. Las comunidades tienen un rol protagónico, se trabaja con ellos y se ha implementado estrategias, instrumentos para
el trabajo y la inclusión de reducción de riesgo por desastres, que la voy a comentar más adelante. Los actores locales, a través de esta área técnica municipal, son los encargados de facilitar, de promover, de realizar el seguimiento, de identificar las zonas de riesgo, de desarrollar una serie de acciones a través de estas áreas técnicas municipales en reducción de riesgo por desastres y adaptación al cambio climático. El nivel subnacional, lo propio, tiene una responsabilidad directa en dar el soporte a estas áreas técnicas locales en el tema, en el enfoque de reducción de riesgo por desastre. El país, el Perú, tiene una extensión de 1.285.000 kilómetros cuadrados. Tenemos costa, sierra, selva. La presencia de peligros es multipeligros. Ahí pueden ver la escala de todos los peligros que a nivel nacional existen. Obviamente, en este contexto de presencia de amenazas, de peligros, pues tenemos las tendencias y los escenarios del cambio climático. Temperaturas, obviamente, incremento de la temperatura, pero también aumento de temperaturas mínimas y máximas. Régimen de precipitaciones, lo propio, disminución anual de estas precipitaciones, variación entre las temporadas de lluvias y sequías, desfase entre estos ciclos estacionales, que es lo que hemos podido percibir también en la visita de campo, la presencia de eventos extremos, es decir, aumento de episodios de temperatura, de precipitaciones extremas, de granizadas, de heladas, fuera de las temporadas usuales. Un gran problema que tenemos ahí en el Perú es el retroceso de glaciares, ¿no?, y de nieve permanente. Se estima que desde el año 70 al año 2000 se ha perdido una capacidad, una superficie tal que podría abastecer 10 años de agua a la capital del Perú, 10 millones de personas, con el retroceso de glaciares, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que venimos trabajando y obviamente la problemática es que todos estos efectos, toda esta presencia de estos peligros, de este contexto climático, hace que las inversiones que desde el nivel nacional, desde el nivel regional, desde el nivel local se realizan en agua y saneamiento, pues tengan una serie de inconvenientes, deficiencias, problemas, mucha inversión. En una región se hizo en 3 años una inversión de casi $3 millones en agua y saneamiento rural, 2 noches de lluvia y se perdió casi el 60% de esa inversión, por no haber considerado medidas de reducción de riesgo y un enfoque adecuado. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas para la gestión del riesgo en agua y saneamiento? Allá en el Perú, la incidencia que como proyecto tenemos es que ha permitido en el ciclo de proyecto incorporar la reducción de riesgos. Es decir, a nivel preinversión, cuando el proyecto nace a nivel idea, cuando todavía no esté el financiamiento, pues ya se incluye a nivel, sea del perfil, del estudio de perfil o del estudio de factibilidad, ¿qué se incluye? Identificación de peligros o amenazas, valoración o análisis de vulnerabilidades, la estimación del riesgo y el planteamiento de alternativas de mitigación. Es decir, si en el Perú uno quiere financiar un proyecto de agua y saneamiento, tiene que pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública y este Sistema Nacional de Inversión Pública obliga a incorporar la gestión del riesgo en todo el ciclo de proyecto. De tal manera que a nivel de la factibilidad, de la determinación de la viabilidad de este proyecto, ya se tiene identificados los peligros, ya se sabe qué tan vulnerable es mi unidad productora, así se le denomina, la unidad productora a esos peligros, ya puedo estimar el nivel de riesgo y debo haber planteado las medidas necesarias de adaptación, de mitigación, con alternativas para poder evitar y ser resiliente. La etapa de inversión, es decir, cuando ya voy a ejecutar el proyecto de inversión, pues obviamente hay un expediente técnico, este expediente técnico pasa a la ejecución y básicamente lo que a este nivel se desarrolla es el estudio detallado de las medidas de mitigación o adaptación que ese mi proyecto debe de haber incorporado en su concepción. Y en la etapa post-inversión, es decir, la operación y mantenimiento y la evaluación, se realizan los indicadores de monitoreo.
vinculados básicamente a la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. Esto que ustedes lo ven es ley, política pública. Ningún proyecto de inversión, sea financiado a nivel local, sea financiado a nivel subnacional o sea financiado por el nivel nacional, escapa de incorporar este enfoque de gestión de riesgo y de adaptación al cambio climático. A nivel comunitario, ¿qué instrumentos se tienen? Se tiene toda una lógica de fortalecimiento de capacidades. Cursos, básicamente vivenciales, reglamentos, estatutos, partes del sistema, cloración, desinfección, gasfitería, reparaciones, almacén, manejo de una serie de actividades propias de la implementación de un proyecto de agua y saneamiento a nivel infraestructura, pero se tiene también un trabajo y un componente social muy fuerte en la promoción, la capacitación, la educación sanitaria, la incorporación de género, residuos sólidos, adecuado uso de los sistemas, etc. En toda esta propuesta de capacitación se ha incluido un módulo exclusivamente vinculado a aprendamos a conservar el agua y proteger nuestra microcuenca, es decir, un enfoque a nivel comunitario, un enfoque que tiene una guía de capacitador, tiene un manual comunal que nos permite trabajar con la comunidad la inclusión del enfoque de reducción de riesgo y la inclusión del enfoque de adaptación al cambio climático. Obviamente hay estrategias locales, estrategias comunales que se van trabajando, se van incorporando en este trabajo para que la localidad de manera organizada esté consciente de los peligros a los cuales se expone, esté consciente de las acciones que tiene que hacer de conservación, aguas arriba, aguas abajo, en su entorno, y obviamente esté consciente de las acciones ante la presencia del peligro y la ejecución o el desastre, cómo actuar. De tal manera que ahí tenemos algunas estrategias, mapas y maquetas comunitarios. La comunidad tiene identificado en su ámbito geográfico cuáles son los peligros. En estas maquetas, en estos mapas comunitarios, se tienen los sistemas plasmados y ellos ya saben los peligros a los cuales va a estar expuesto y por tanto el sistema tiene que ser resiliente a estos efectos. Se han desarrollado herramientas para el nivel subnacional de reducción de riesgo por desastre en el que nos permiten realizar una gestión prospectiva, es decir, nos permiten estimar el riesgo identificando los peligros, viendo qué tan vulnerables son nuestros sistemas. Una vez identificados, podemos pasar a acciones de mitigación, ¿no es cierto? Y si ya se presenta el efecto adverso, que es el desastre, la evaluación de daños y análisis de necesidades para poder dar respuesta. Gestión prospectiva, gestión correctiva y gestión reactiva. Básicamente en la gestión prospectiva tenemos instrumentos que los podemos compartir con los organizadores, un aplicativo que nos permite identificar las amenazas o los peligros. ¿Por qué? Por su magnitud, intensidad, por la duración o frecuencia y por qué componentes de nuestro sistema se ven afectados. Las vulnerabilidades las identificamos por el nivel de exposición, por la cercanía al peligro, por la resiliencia, por la fragilidad, y en base a estos indicadores el aplicativo nos permite fácilmente identificar o estimar el nivel de riesgo para que con nuestra segunda guía, nuestra gestión correctiva, podamos incorporar medidas mitigadoras o de adaptador a cada uno de los componentes del sistema, tanto en la parte de infraestructura, en la parte de organización, en la parte de gestión. Es decir, medidas de mitigación que nos van a permitir hacer frente al peligro. Pero esto pues no solamente es en foto, esto ya se viene ejecutando y los proyectos que ya se vienen financiando ya incluyen la gestión de riesgo, la adaptación al cambio climático en todo este contexto. ¿Cuáles son las prácticas que utilizamos a nivel de los gobiernos locales, a nivel de las comunidades, para proteger estas fuentes de agua? Obviamente dentro de las mecánicas tenemos los cercos de protección, utilizamos mucho este conocer ancestral, ¿no? Las andenerías, las zanjas de infiltración, el control de cárcavas, muy parecidas a muchas de las acciones que nos han comentado el día de hoy. En el caso de estas técnicas vegetativas están las barreras vivas, un trabajo muy fuerte para evitar la quema, evitar el pastoreo, la deforestación, control de algunas especies no propicias en zonas de producción del agua, como los eucaliptos, etc. Dentro de las estrategias de gestión se utiliza
y se trabaja muy fuerte el componente de fortalecimiento de capacidades a todo nivel, comunal, local, regional, el tema de operación y mantenimiento con un enfoque de reducción de riesgo por desastre, las estrategias de pasantías, las estrategias de intercambios muy importantes para conocer otras experiencias adecuadas, y en el marco normativo y de difusión, normas locales, comunales, locales, normas regionales que nos van a permitir generar acuerdos. El tema, allá hay mucho problema y mucho conflicto por el tema de uso del agua, entonces se trabaja el tema de autorización del agua y obviamente estrategias de difusión a través de concursos y pasantías. A nivel del actor institucional, trabajamos y tenemos incorporado dentro del desarrollo de capacidades con los gobiernos locales módulos de gestión ambiental. Tenemos diplomados con universidades públicas y nacionales en todo el país para que el tema o la inclusión de la gestión de riesgo por desastre se desarrolle en estos diplomados de personal técnico profesional vinculado al tema de agua y saneamiento, y el actor regional, el ente rector regional, obviamente es en el cual el proyecto está insertado. Nosotros estamos insertados dentro de este actor, la inversión viene de este nivel, del nivel local, del nivel nacional, y estos actores directamente, lo que se busca y lo que se propicia es la transferencia de capacidades. ¿Cómo funciona la inversión y cómo se incluye este aspecto de reducción de riesgo por desastre y adaptación al cambio climático? Una inversión inicial. Acabada la inversión va a haber un beneficio del proyecto por contar con el agua y va a haber costos de operación y mantenimiento a lo largo del ciclo del proyecto. ¿Qué pasa si en este ciclo del proyecto se presenta algún peligro que va a producir un desastre? Es decir, afecta a la unidad productora. Pues va a haber costos de reposición, de recuperación de la inversión, y va a haber costos asociados al usuario. O sea, el usuario va a tener que recurrir a un costo para poder continuar abasteciéndose con el servicio. Y obviamente, si hacemos el análisis en esta condición, la pregunta es, ¿y el proyecto será rentable socialmente? Nosotros tenemos que demostrarle al Estado que la inversión que se hace con fondos públicos socialmente debe ser rentable, a través de técnicas, costo-efectividad, costo-beneficio, etc. Entonces, la pregunta, ¿y cuánto cuesta incluir la reducción de riesgo por desastre, adaptación al cambio climático en proyectos de saneamiento? Es decir, vamos a tener la inversión inicial, los costos de operación y mantenimiento, para evitar que ocurra este problema de corte del suministro, pues voy a tener que incluir costos asociados a este problema, tanto en la rehabilitación o la recuperación como el costo vinculado al usuario, que van a incluir los costos de medidas de reducción de riesgo, y aproximadamente se encuentra en este rango de 3% al 20% el costo directo que se debe de adicionar a estos proyectos para poder considerar medidas de reducción de riesgo. Hay un plan de incentivos muy fuerte por parte del gobierno nacional, básicamente a los gobiernos locales, para la generación de estas áreas técnicas municipales y a la vez estas áreas técnicas municipales a nivel comunal. Hay un plan de incentivos muy interesante, de tal manera que la inclusión de la reducción de riesgo por desastre en todo proyecto de inversión pública o privada es de cumplimiento obligatorio. ¿Cuáles son los factores claves de éxito en este trabajo? Obviamente, lo que ya se ha expresado, una voluntad política y un liderazgo de las autoridades de gobierno, fundamental, a nivel de alcaldes, a nivel de funcionarios. El éxito del proyecto es que el proyecto no financia infraestructura. Nosotros somos facilitadores del proceso, estamos insertados dentro de las estructuras de gobierno y nos permite, contribuir, promover esta gestión institucional, y estamos haciendo transferencia de conocimientos en reducción de riesgos y adaptación al cambio climático. Una inclusión de este enfoque de reducción de riesgos, adaptación al cambio climático en las intervenciones, básicamente a nivel local. Fundamental la participación comunitaria, el empoderamiento de los líderes de la misma comunidad, alianzas estratégicas que tenemos con todos los actores vinculados en la cuenca para poder tener un impacto en las intervenciones, la formación de equipos técnicos. Esto es importante.
comprometidos y con conocimiento de reducción de riesgo por desastre y adaptación del cambio climático para poder tener impacto, y obviamente un contexto nacional e internacional favorable que permite que este enfoque sea incorporado en todos los niveles. Las limitaciones muy propias en una realidad como la que tenemos aquí en Centroamérica, alta rotación de autoridades y funcionarios, ¿no es cierto?, complejidad del sistema que tenemos nacional de inversión pública para incluir la reducción de riesgo. Es decir, tengo que demostrarle al Estado que cuánto va a ser el beneficio-costo de mi proyecto sin medidas de reducción de riesgo por desastre y cuánto va a ser el beneficio que voy a obtener de la inversión pública con medidas de reducción de riesgo por desastre. Esto que suena fácil, si lo traducimos a indicadores económicos, valor actual neto, tasa interna de retorno, costo-beneficio, resulta algo complicado para la generación y para la aprobación de los perfiles de proyectos considerando el enfoque de reducción de riesgo y adaptación al cambio climático. Existe algo de resistencia todavía a este enfoque, ¿no? Reducción de riesgo por desastre. Es decir, se pide al profesional, haz la gestión de riesgo en tu proyecto y te muestran novelas, te hacen descripción, te cuentan leyendas y no hay acciones concretas, identificación de peligros, análisis de vulnerabilidad y mucho menos medidas de adaptación y de mitigación que aterricen en el proyecto de manera adecuada. Esta implementación, allá en el país actualmente tenemos algunos recursos importantes vinculados a programas nacionales, pero estos programas nacionales pues obviamente tienen esquemas a corto plazo, donde la inclusión de riesgo por desastre todavía no está del todo interiorizada en los actores básicamente técnicos y en los funcionarios, ¿no? Y obviamente estamos todavía teniendo como limitaciones escasos recursos especializados en la gestión de riesgo y adaptación al cambio climático. Nuestra experiencia es: si es posible incorporar la reducción de riesgos, la adaptación al cambio climático, definitivamente sí, con la participación de todos los actores, no solamente en el tema de infraestructura, sino en el tema institucional, ¿no? En un ciclo de proyecto articulado, con un seguimiento adecuado, con una participación colectiva de todos los actores. De esta manera vamos a tener proyectos resilientes que tengan la capacidad para volver a su condición inicial por sí solos una vez que ocurra el evento adverso.